Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión para ti aquí en Conexión a Mamás. ¿Cómo estamos hoy? Hoy amaneció aquí en Medellín un clima friecito. Yo amanecí con frío, pero muy contenta de que sea sábado. Vamos a saludar por aquí a Sandy de una vez. Sandy, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, con frío también, Jenny. Yo creo que el clima se confabuló para que pudiéramos tener la ambientación ideal para el tema que vamos a presentar el día de hoy. Sí, es cierto. El clima nos ayuda para que podamos comprender bien el tema. Y hablando del tema, vamos a hablar del tema de hoy, es acerca de una de las emociones. El sábado pasado estuvimos hablando, Sandy, con Jessica, de las bases biológicas, ¿cierto? De las emociones. Y pues ella nos explicó, ¿no? En el cerebro qué sucede, desde dónde nacen esas emociones. Y fue muy interesante aprender, pues, cómo sucede allí esas conexiones. Ella nos hablaba de una gran red, ¿cierto? De nuestro cerebro. Y nos habló en general. Vamos a empezar esta serie a hablar de a poquito, ¿cierto? De a cada emoción vamos a ir comprendiendo de qué se trata cada una de ellas, en qué nos aportan o en qué nos sirven, ¿cierto? ¿Para qué están esas emociones? Entonces, hoy vamos a empezar con el tema de la tristeza. Pero antes de empezar, Sandy, ¿qué tal si hacemos la oración? Claro que sí, Jenny, por supuesto. ¿Oro u horas? Dale. Ora. Oremos. Padre, bueno, gracias. Te alabamos, Señor, porque hoy es un día en el que podemos experimentar la certeza de tu cuidado. Te alabamos porque nos despertamos con la seguridad de que tenemos un Padre amante, proveedor, que está al cuidado de los pajaritos, de los gorrioncitos y de la misma forma cuidas de nosotros, que somos lo más hermoso y lo más valioso para ti. Señor, hoy queremos hablarte de esta emoción, una emoción que a veces nos genera incomodidad, pero que tiene una función importante, la tristeza. Ayúdanos a poder comprender lo que la tristeza nos enseña y que podamos transitarla con la seguridad de que tu compañía, tu amor y tu fuerza nos va a permitir aprender lo necesario de cada experiencia que tengamos en la vida. Bendice a cada persona desde donde está, permite que pueda disfrutar de este espacio y aprender también lo que tú deseas enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Andy. Y antes de comenzar con el tema, invitamos a las personas que se están conectando con nosotras que nos dejen su saludito, buenos días allí a través del chat. Díganos desde dónde nos están viendo, cómo está el clima por allá. Por aquí ya tenemos un saludito, Sandy. Sonia nos dice buenos días, lindo y bendecido sábado y conectada desde Ibagué. Muy bien, muchas gracias por conectarse con nosotras. Los demás también nos pueden dejar su mensajito de saludo, que nos encanta saludarles, saber desde dónde nos están viendo y mandarles muchos abrazos. También recuerden, por favor, compartir este programa con otras personas que también puedan aprovechar el tema y que también puedan estar allí conectaditos. Tenemos otro saludito, Mariana, buenos días, te mandamos un abrazo gigante, gigante, gigante. Por aquí también Mildred, uy, Mildred, qué bueno verte. Por acá, bienvenida, dice lindo sábado desde la ciudad de Talca en Chile. Muchas gracias por conectarte con nosotras, por tu saludo. Alfonso es un primo mío, un abrazo para ti. Él está en Madrid, España y nos saluda también. Muy buenos días, un gran abrazo para ti. Feliz sábado. Gracias por conectarse con nosotros. Mientras nos escriben más saluditos, vamos entonces a empezar, Sandy. Vamos a empezar con el tema y es ¿qué nos enseña la tristeza? Vamos a estar hablando hoy sobre la tristeza y empecemos hablando de qué es, ¿no? ¿Qué es la tristeza? Bueno, mi Jenny, la tristeza es una emoción que nosotros clasificamos, encontramos esa clasificación de emociones básicas y unas emociones secundarias. Las emociones básicas son esas emociones que son comunes absolutamente a todos los seres humanos sin importar la cultura y que incluso también están en los animales, ¿sí? Uno puede percibir en su mascota cuando está triste. Entonces, es una emoción básica que tiene una función, como todas las funciones,
Pero fíjate que muchas personas desde nuestra cultura, desde nuestra crianza, hemos tendido a considerar que las emociones que nos generan malestar son emociones indeseables que nosotros debemos procurar reprimir, que no deberíamos expresar, ¿cierto? Y la emoción de la tristeza es una de esas emociones que no queremos, que nos incomodan muchísimo, que pensamos que nos traen malestar a nuestra vida. Sin embargo, hay que decirlo en esta serie que estamos empezando que absolutamente todas las emociones son funcionales. Es decir, todas las emociones traen la posibilidad de que nosotros como seres humanos experimentemos bienestar. Un concepto de felicidad que me gusta mucho, que tiene que ver con esto de las emociones, es que la felicidad es esa capacidad de conectar con lo bueno que te pasa, pero también con lo negativo que te pasa y poder experimentar las emociones correctas en el momento correcto. Entonces, no sé si has visto personas que cuando se muere alguien están de repente en un funeral o en un velorio y son como incómodos, entonces tratan de hacer chistes o distraer, no logran conectar con esa emoción de la tristeza. Y otras personas que ven a alguien triste y es como, no sé qué hacer con esa persona triste, me voy, me distancio porque no he aprendido a poder transitar la tristeza. Entonces, con toda esta serie, antes de entrar realmente a hablar de lo que es la tristeza en sí, es muy importante que tengamos en cuenta que todas las emociones tienen una función, ¿sí? Y en ese proceso necesitamos trabajar la educación emocional. Uno de esos componentes de la educación emocional es el reconocimiento de las emociones propias y las emociones del otro, ¿cierto? La conciencia emocional. Nos pasa que a veces respondemos a nosotros mismos o al otro, estoy bien o estoy mal, pero ese espectro de bienestar y de malestar, pues hay una cantidad de emociones. Son esquinas. Exacto, ajá. Cada una de ellas con muchos matices que dependiendo de los autores vamos a encontrar que las clasifican de manera muy distinta, ¿cierto? Uno de ellos entonces es, por ejemplo, Rafael Vizquerra, que mira que propusimos el nombre del programa anterior, el universo de las emociones, ¿cierto? Algo así, no me acuerdo exactamente cómo el fascinante Sí, universo de las emociones. fascinante. Y justo este autor plantea la teoría de las emociones como un universo donde cada una de esas emociones básicas es toda una constelación, ¿sí? Con planetas, con estrellas, etcétera, etcétera, que en sus diferentes dimensiones pues vamos a encontrar una distinta emoción. Entonces es muy importante entender eso, las emociones son todo un universo y en la medida en que nosotros vamos desarrollando esa conciencia emocional, y vamos aprendiendo qué es lo que yo estoy sintiendo, podemos entonces también transitar esa emoción de una forma correcta porque hace cuenta que las emociones fueran mensajeros. Ellos vienen a contarnos algo que nosotros cognitivamente, de forma consciente, todavía no lo hemos percatado. El cerebro envía unas señales al cuerpo y la emoción aparece en el cuerpo. Y nosotros al sentirla nos damos cuenta de que algo está sucediendo y entonces podemos tramitar, resolver, identificar esa dificultad y entonces sí poder resolverla, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Todas las emociones son valiosas, todas las emociones son importantes. Ahora hablemos como tal de la tristeza, ¿cierto? ¿Qué es la tristeza? Bueno, la tristeza es esta emoción que aparece cuando nosotros experimentamos una pérdida. Puede ser una pérdida real o una pérdida interpretada. Te doy un ejemplo. Tal vez yo veo una familia que está en vacaciones y yo me siento triste porque yo digo, ¿hace cuánto tiempo que yo no tengo la posibilidad de pasar unas buenas vacaciones con mi familia, ¿no? Entonces no es algo que en el momento, digamos, que yo perdí, pero la sensación de no tenerlo me genera esa tristeza. Vamos a devolvernos un poquito cada uno de nosotros a cuál fue el último momento en el que nos sentimos tristes, ¿sí? Y también es muy importante identificar qué fue lo que experimentamos como ausencia, eso que sentimos como una pérdida. O sea, básicamente la tristeza es esta emoción que aparece cuando nosotros sentimos que hemos perdido algo o que algo importante en nuestra vida no está, ¿sí? O sea, aparece la tristeza para indicarnos que hay algo en nuestra vida que nos está faltando,
que hay algo en nuestra vida que sentimos que estamos careciendo de eso, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que es algo innato, que es algo automático. Las personas a veces pueden decirnos, no estés triste, pero no llores, ¿no? Cuando realmente no tenemos la posibilidad de elegirlo. Sí hay que señalar que entre la emoción y el estado emocional hay una distancia. La emoción aparece de una forma automática, en tanto que el estado emocional se alimenta también con nuestra interpretación. Entonces, ahí es importante recordar lo que nos dijo la semana pasada Jessie. Existe el secuestro emocional o el secuestro amigdalino, que aparece cuando la emoción toma una intensidad alta y la amígdala, ¿cierto?, se sobreactiva, se genera como un corte con esa fase de la corteza prefrontal, donde está nuestra capacidad cognitiva más compleja, más sofisticada, y no pensamos. La emoción toma el control. Entonces, cuando aparece la emoción, independiente de cuál sea la emoción, si yo no logro identificarla y yo no logro intervenirla, esa emoción puede incrementarse a tal punto que Se yo... apodera de todo. Exacto, en ese secuestro emocional, que es ya cuando aparecen otros de esos planetas y de esas constelaciones de la tristeza, podríamos llegar incluso a una depresión. Cuando estamos mezclándola con otras emociones, puede ser entonces una melancolía, una añoranza, una cantidad de fases como se puede expresar la tristeza. Pero en términos genéricos, la tristeza es esta emoción que aparece cuando yo experimento la sensación de carencia, algo me falta o algo perdí, ¿sí? Siento que hay algo en mi vida que no tengo, algo que puede ser valioso, que yo considero que hace parte de mis valores. En este momento no lo tengo, lo perdí o no lo he tenido, pero me siento en falta. Siento que hay una pérdida en mi vida. Sandy, tú decías ahorita que a veces nosotros mismos se nos dificulta reconocer, ¿no? ¿Qué originó esa emoción? Nosotros lo vemos muy fácil en los niños, ¿cierto? En los niños vemos muy fácil ese disparo y generalmente, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero generalmente el llanto es inmediato. Y tú Ujú, decías algo muy importante y es que no sabemos lidiar con ella, ¿no? No sabemos qué hacer y nos desesperamos. Entonces, por ejemplo, como papás estamos, no, pero no llores, no, pero estoy buscando la manera de que rapidito pasemos la página, como decimos, ¿cierto? Y ujú. salgamos de ahí de esa emoción. Em, Hablemos un poquito de esas funcionalidades. Tú nos explicabas al principio que todas las emociones tienen su funcionalidad. Es decir, todas las emociones sirven para algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, están hechas por una razón. Vamos a hablar un poquito de eso, Sandy. ¿En qué nos ayuda? Bueno, no, perdón, antes de pasar a eso, tenía otra idea. Y es que tú habías mencionado que debemos reconocerla en nosotros y en Ujú, otros. Antes de pasar a la funcionalidad, hablemos un poquito de cómo se ve, ¿no? ¿Cómo identificamos que estamos tristes? ujú, claro que sí. Uno de esos indicadores pero muy evidentes de la tristeza es que se nos baja la energía, ¿cierto? Y nos Sí. ponemos un poco más lentos. Cualquier actividad nos implica como una necesidad de mucha energía. Se nos hace más difícil. Hay una languidez, como una sensación de relentecimiento, por decirlo así, no sé si estoy diciendo bien la palabra, pero nos ralentizamos, ¿cierto? Nos ponemos Ujú. más lentos, como que hay una necesidad de estar aislados, de sentirnos reflexivos, de mirarnos hacia adentro, no queremos compartir con tantas personas. A nivel físico, la tristeza muchas veces se encuentra, pues, a ver, piénsenlo ustedes, cuéntenos ustedes en el chat, ¿dónde sienten la tristeza en el cuerpo? A ver si coincidimos. Porque cada una de las emociones se expresa de una forma un poco diferente en el cuerpo. No es igual en todos, pero sí hay algunas, La algunas funcionalidad. similitudes, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, se encuentra es que como que se cae la cara, ¿no? Entonces tú ves que la boquita se nos pone así como las comisuras hacia abajo, ¿cierto?
Los ojos también se ven Como una U hacia abajo. Ujú. exacto. Y eso es algo que se ha visto en la investigación, incluso como te decía ahorita, en animalitos, ¿sí? Tú ves tu perrito, tu gatito cuando están tristes, es como apagadito, como recogidito, como encogidito, como que nos hacemos más pequeñitos. La colita abajo. La colita abajo, sí, así es. Incluso la postura también, ¿no? Cuando Ujú. estamos tristes, como que la postura tiende a encorvarse. Y en nuestro cuerpo, cuéntenos a ver quién se anima a contarnos dónde siente la tristeza. Cuando está triste, ¿dónde siente esa tristeza? Normalmente las personas tienden a asociarla en el pecho, ¿sí? Como en esa zona del corazón, como un huequito ahí en el pecho. Como un vacío, como un dolorcito por allá. Ujú. Acabas de nombrar una palabra importantísima y es el dolor. La tristeza, dependiendo de su intensidad, puede llegar a vivirse como dolor y literalmente en el cerebro se activan las mismas zonas de dolor que cuando nosotros experimentamos un dolor físico, ¿sí? De ahí que a veces tratemos de evitarla, de evadirla, porque el cerebro trata de protegernos del dolor, ¿no? Entonces hay personas que se refugian en adicciones para tratar de no experimentar esa tristeza. Vemos el caso de alguien que frente al duelo cae en el alcoholismo, en consumo de sustancias, en compras compulsivas, en comer de forma compulsiva, porque no ha aprendido a experimentar la tristeza. Entonces trata de evadirla. Es muy importante entonces entender cuándo comienza la tristeza para yo poder notarla y decir, tengo esta sensación de vacío en el pecho. Pero ya me estoy adelantando un poquito. ¿Listo? Por aquí Mario nos está Tenemos, contando. eso te iba a decir, y tenemos saluditos que no hemos leído. Vamos a ellos, Jenny. Listo, por aquí Mariana López nos dijo buenos días, feliz sábado, feliz sábado para ti. Eh, la hermana Gladiola, que siempre se conecta desde México, siempre está allí fielmente. Gracias por conectarse con nosotras. Te mandamos también un abrazo y un saludo muy especial de feliz sábado. Yasmín nos dice excelente y bendecido sábado. Un abrazo, Dios las bendiga. Y nos saluda desde Pitalito. Maribel Sánchez, buenos días, feliz sábado también para ti. Y ahora sí, Maribel nos comentaba acerca de la pregunta y dice, a mí me pasa todo eso que dicen. No me gusta compartir con las personas y siempre me pregunté si era normal. Uh Es -huh, como mucha incomodidad y ganas de estar sola, pero la soledad también me causa como ganas de llorar. uh -huh, uh -huh. Tenemos por aquí Mildred Cárdenas, nos dice, hola, esta semana lo experimenté y sí, se siente en el corazón. Nos trasladaron a otra ciudad y cada vez que debo mudarme experimento la tristeza. Y un saludito más por aquí de Stephanie, un abrazo Stephanie para ti, Dios te bendiga. Sandy, em, el tema del próximo sábado vamos a profundizar un poquito más lo que nos dice Maribel, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí, ante esas emociones uno necesita como un espacio, ¿cierto? Como, espera un momentico, yo me alejo, ¿sí? Y ese espacio de soledad. ¿Por qué crees tú que se necesita ese espacio? La tristeza es la manifestación de un afecto que queda sin objeto. ¿Sí? Míralo, por ejemplo, en el duelo. Tú amas un lugar, con el ejemplo de Mildred, amas un lugar donde realizaste una cantidad de conexiones que está asociado a recuerdos importantes de tu vida y de repente ya ese lugar no está y esas personas ya no están y ese rol tal vez no está porque experimentamos tristeza frente a cualquier tipo de pérdida, todas las pérdidas. Entonces desde el chiquito que se le pierde su juguete favorito o pierde su galleta o cuando alguien por ejemplo te da un trato que tú no esperabas, tú sientes que la conexión con esa persona se ha perdido, que la relación cambió y eso te causa tristeza. Cuando pierdes un rol, ¿cierto? Cuando tienes la pérdida de un ser querido, por supuesto, frente a cualquier tipo de pérdida, entonces quedamos como con todo ese afecto y no sabemos dónde ponerlo, ¿sí? Eso que nosotros tenemos suelto hay que volverlo a ubicar, hay que reconstruirse, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual volvemos como a nosotros a internamente revisar nuestros valores. La tristeza está muy asociada a los valores, no a los valores respeto, responsabilidad, sino a los valores en términos de lo que para mí hace que la vida sea valiosa,
hace que la vida tenga sentido, tenga propósito, sea relevante. Entonces, cuando yo tengo esa tristeza, yo necesito replantear mis valores. ¿Qué es lo que me está haciendo falta? ¿Dónde voy a poner este afecto, este cariño que ha quedado suelto? ¿Cómo me voy a reconstruir? Entonces encontramos, por ejemplo, un autor que me recomendó esta semana, André, y él nos dice, Rafael Vizquerra, que la tristeza es simplemente un valle entre dos jardines. Como que bajas el ritmo de tu vida, bajas esa intensidad, ese apresuramiento y te conectas contigo mismo para mirarte internamente. Entonces es un proceso de introspección en el que tú necesitas replantearte. Si tú tratas de evadirlo, si tú tratas de correr, vas a quedar como con un huecazo ahí que no se completó, que no se llenó, ¿sí? Necesitas conectar con la tristeza, o sea, no es posible transitar la tristeza en cualquiera de sus dimensiones. No es posible transitar el dolor en ninguna de sus dimensiones, sino caminando por él. Como es un valle, de acuerdo a esta metáfora de Vizquerra, si tú te quedas ahí parada y no transitas ese valle, no vas a llegar al otro jardín. Tu vida queda ahí, colapsada. Entonces, es importante transitar esa tristeza, poder vivirla, entender que el llanto, por ejemplo, es válido. Nos han enseñado que la manifestación emocional nos vuelve débiles, ¿sí? La vulnerabilidad es algo que hay que evitar porque somos fuertes y la gestión emocional entonces es no manifestar emociones, pero sabemos que eso no es correcto. La expresión emocional es necesaria. Cuando la expresión emocional no se da, entonces esa emoción que queda guardada se manifiesta de otras formas. Nos Ujú. enfermamos o lo mostramos, por ejemplo, en forma de ira. Muchas personas que están continuamente airadas, que tienen una gran tendencia a la agresividad, lo que pasa es que están tristes, pero no se permiten mostrarlo a través de la tristeza, entonces lo expresan en La forma han de tenido ahí guardadita. Ujú. se enferman. Encontramos personas que frente a la ruptura, por ejemplo, de una relación relevante, se enferman, ¿sí? Pelearon con un hermano, con el papá, la mamá, y empiezan entonces a experimentar una enfermedad crónica, cuando en realidad es que no se hizo el tránsito de esa tristeza, no se restableció ese afecto, y la persona se siente carente, vacía, porque algo importante en su vida no se pudo restablecer. ¿Sí? Entonces es muy importante eso que tú estás señalando de cuál es la función, qué me enseña esa emoción. Viene la emoción a mi vida, abro la puerta, la hago pasar, la siento y conversemos. ¿Qué me quieres decir, tristeza? ¿Sí? Cuéntame lo que está pasando. No es que no me gusta llorar. Dime por qué no te gusta llorar. Muchas personas en consulta me dicen eso, no me gusta llorar, perdóname. Y yo, es que para eso es la consulta, para que tú puedas llorar, expresarte. Ah, es que mi mamá siempre decía que era llorar una llorona, ¿sí? Por ejemplo, no, es que está asociado normalmente a esos pensamientos que vienen de los opinólogos, de nuestros cuidadores, de llorar no se ve bien, contrólate, manéjate, etcétera. Pero en la Biblia, por ejemplo, encontramos un texto muy lindo que nos dice que llorar no nos hace ver muy lindos, pero le hace bien al corazón, ¿sí? Entonces, de alguna Ujú. manera, esa manifestación del llanto es una forma muy importante de poder exteriorizar nuestra tristeza y genera alivio. ¿Sí? Entonces, esa tristeza tiene esa función de ayudarnos a mirarnos por dentro para poder entonces saber dónde vamos a colocar ese afecto que quedó suelto, cómo nos vamos a reconstruir, cómo nos vamos a repensar. Tiene entonces un potencial importantísimo para cambio, es un motor de cambio. Me siento triste, pues es una oportunidad valiosísima de replantearme. Si yo la trato de evadir, puedo perder una oportunidad valiosa de transformarme y ser más coherente con los valores internos que yo tengo como persona. Ujú. Te nos adelantaste a la funcionalidad, Santi. Pero no, no hay problema. Yo quería retomar las sensaciones, ¿no? Físicas. Porque a veces sí, estamos tristes y nos quedamos de pronto ahí rumiando y pensamientos, muchos pensamientos, pero no nos damos esa oportunidad de revisar, bueno, ¿qué me pasa cuando estoy triste? ¿Cómo es mi cuerpo cuando estoy triste? ¿Cuáles son mis expresiones faciales cuando estoy triste? Eso que tú mencionabas, ¿no? Se me caen los hombros o qué es lo que pasa. Y es muy bueno analizarnos a nosotros mismos y saber qué es lo que está pasando allí en ese momento, en esa emoción que estamos viviendo, transitando. Lo otro, Sandy,
es, bueno, aprender a reconocerlas en nosotros a veces es como más difícil que cuando es en el otro, ¿no? Cuando vemos a una persona, a otra persona que de pronto hoy no nos saludó como siempre, ¿cierto? Que sabemos que él siempre saluda alegre, pero hoy no nos saludó de pronto, decimos bajito de ánimo o bajoneado, ahí Ujú. decimos, ay, aquí pasó algo, ¿cierto? Pero ¿qué otras cosas podemos ver en esa otra persona que nos ayuden a reconocer esa tristeza en esa otra persona? Mira que aquí surge algo bien lindo con la tristeza que también está asociado a la funcionalidad y es que la tristeza, además de tener esa función de ayudarnos a mirarnos internamente, pues también está diseñada para atraer la atención de los otros, ¿sí? Y uno lo ve en los niños. Tú ves que un niño se cae, se Conexiones golpea, se llama. y los niños inmediatamente vienen a rodearlo. ¿Qué te pasó? Le secan las lagrimitas, le hacen regalos, procuran darle afecto, acompañarlo, hacerle ver que es valioso y relevante para permitirle el tránsito de esa tristeza, ¿sí? Entonces, es un momento en el que voy a estar solo, sí, pero luego voy a necesitar esa red de apoyo que me hace ver que desde afuera soy alguien importante, soy alguien que pertenece, soy alguien valioso, ¿no? Entonces, me olvidé la pregunta, perdóname. Y cómo también podemos reconocerla en otras Bueno, personas, sí, ¿no? perfecto. Entonces, hay una intuición, como esa es una emoción básica, digamos que estamos diseñados para reconocer la tristeza en el otro de una forma muy natural. El problema es que los seres humanos, cuando crecemos y nos hacemos adultos, vamos desconectándonos de esa intuición infantil. ¿Sí? Vamos perdiendo muchas emociones y mucha capacidad de conectar con eso que es un poco más emocional. Entonces ya uno ve a alguien triste, eso no es problema mío, no me voy a meter. Sí, ya. Yo que le voy a ir a preguntar, yo no sé qué decir, ¿sí? En tanto que los niños, y por eso hablaba ahorita de los niños, se permiten esa conexión emocional de una forma muy espontánea. Entonces aquí es un poco permitirte conectar con ese sentimiento del otro. Los corazones se conectan un poco y sin necesidad tanto de las palabras. Tú percibes de alguna forma la energía del otro. A mí me pasa, por ejemplo, que alguien en consulta viene y me cuenta su historia y luego me dice, ay, quedé súper aliviada. Y yo quedo así como que, ay, súper cargada, ¿no? Como si hubiera transmitido toda Claro. esa carga emocional. Incluso me pasa que lloro en la consulta, ¿no? Porque muchas veces me conecto tanto con esa emoción del otro que termino llorando en la consulta porque siento lo que el otro siente. Entonces creo que para poder reconocer en el otro esa emoción de la tristeza, necesitamos nosotros permitirnos esa conexión emocional que hemos perdido por la idea racional y pues racional no tan racional, sino más bien cultural de que el otro tiene que mirar a qué hace con su emoción, eso no es problema mío, la gente le incomoda cuando le ven llorando, etcétera, etcétera, porque es algo muy intuitivo, Jen. Tú percibes al otro cuando está triste. Nos pasa con la pareja que de repente puede estar enmascarando con la pareja o con personas que tal vez no han aprendido a conectar con la tristeza, la enmascaran y la convierten, como te decía ahorita, por ejemplo, en agresividad. En esa persona a toda hora brava, a toda hora criticando, a toda hora amargada. Pero esa persona puede ser que en el fondo lo que esté sucediendo es que esté triste. ¿No? Pasa con personas que están demasiado ansiosas, que tras esa fase de ansiedad, tipo realizar un trasteo, un traslado o montar un proyecto muy grande o realizar una tesis, después como que se ponen tristes, ¿sí? Y es esa necesidad del cuerpo de un poco de calma, de un poco de tranquilidad después de tanto esfuerzo. Entonces ahí es observar al otro, cómo veo al otro. Lo veo como que le cuesta trabajo realizar cosas que antes realizaba con mucha energía, lo veo con menos expresión facial, como que le cuesta disfrutar de las actividades, no está vinculándose con espacios y con grupos con los que normalmente se vinculaba, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, yo detecto la tristeza. En nuestros niños es bien fácil, porque los niños lo exteriorizan de una manera muy clara, sus caritas inmediatamente lo reflejan y tienen esa gran habilidad de percibir en uno también la tristeza. Ellos le dicen, no, esa cara, estás triste, ¿cierto? Inmediatamente se dan cuenta de cómo uno está. Entonces es muy importante que podamos, cuando percibimos al otro triste, cuando lo observamos triste, procurar darle esa validación, ¿sí? Entiendo lo que te está sucediendo,
a ayudar a que esa persona pueda entender que lo que le está pasando es natural, es válido. Muy probablemente eso va a generar la confianza suficiente para que la persona pueda expresarlo. Y ya decíamos ahorita que en el caso de la tristeza, la sola expresión ya genera alivio. El solo hecho de Ujú. encontrar un espacio seguro donde yo pueda llorar, donde otro me diga, entiendo lo que te está pasando, dime, Que no ya, te nos adelantes porque ahorita vamos a hablar de la gestión. perdón, perdón. Lo importante es que vamos a terminar dando respuesta a las preguntas. Todo se me fue un poquito, entonces me voy de aquí para allá, pero sí, Sí, sí. básicamente es eso. Poder ver Sí. al otro y preguntarnos qué está pasando con esa persona. ¿Cambió? ¿Dejó de asistir? ¿Dejó de Ujú. ir? Porque hay una relación entre la tristeza y la depresión, ¿cierto? Y la depresión se Sí. termina configurando muchas veces por la falta de actividad. Entonces, cuando yo percibo que alguien está triste y esa persona no tiene esa capacidad de volver a activarse, podría terminar en una depresión. Y ahí es cuando se hace tan importante la red de apoyo. Ujú. Y lo que estabas mencionando de la funcionalidad, ¿no? Esas neuronas de espejo que nos permiten generar esa empatía, ¿no? Con el otro y sentir lo que el otro está sintiendo también, lo que el otro está experimentando, pues nos va a ayudar a que las conexiones sean mucho mejores con las otras personas, ¿no? Y esa es una de las funcionalidades importantes de la tristeza, esa conexión social, cuando eh, necesitamos ese apoyo emocional y cuando estamos tristes y podemos sentir que el otro también me está entendiendo, que el otro también está sintiendo aunque no le pasó a esa otra persona, pero me está comprendiendo, pero me Ujú, está apoyando, pero me está ujú, acompañando. Ahí entonces podemos hablar de que la tristeza nos ayuda con esa conexión social. ujú. Sandy, desde el aprendizaje, la psicología del aprendizaje, me gusta que nos dice que la tristeza pues es una experiencia que puede influir también en los procesos de adquisición y modificación de la conducta, ¿no? Es decir, de cómo entonces a una próxima ocasión, en una próxima situación, yo puedo actuar, me puedo comportar, ¿cierto? O qué puedo hacer ante una situación, porque nos permite también ese tránsito aprender y modificar nuestras conductas. ¿Qué Ujú. otras cosas son parte de esa funcionalidad de la tristeza? ¿En qué más nos ayuda la tristeza? Bueno, lo primero es poder reconocerla, ¿cierto? Como te decíamos ahorita, cada persona es particular, pero hay unas generalidades. Yo cuando estoy triste, inmediatamente siento esa sensación en el pecho, como una sensación de vacío. Entonces, inmediatamente trato de intervenir la emoción cuando está en esa fase pequeñita, como te decía, porque si la emoción escala, 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 podemos llegar a eso que mencionábamos antes del secuestro emocional, cuando ya no soy yo, cuando dejo tirados mis compromisos, cuando cancelo consultas porque no quiero atender a nadie, por ejemplo, que hace muchos años no me pasa, porque la educación emocional nos ayuda, pero me pasaba, ¿sí? Yo estaba triste, entonces yo no quería hacer nada, en la universidad dejaba de asistir a clases, por ejemplo, entonces ya no tenía un problema sino dos, el que me originó la tristeza y el hecho de no haber asistido a clase, no haber entregado un trabajo, etcétera, etcétera, y se va volviendo como una maraña que termina, como te decía ahorita, en una probable depresión. Entonces, reconocer esa emoción inicialmente y ser capaz de nombrarla, es decir, estoy triste, y validarme a mí mismo. Los seres humanos tenemos una constante necesidad de validación, que alguien más nos diga, mira, es válido lo que estás diciendo, tu idea está bien, lo que sientes está bien. Necesitamos como adultos aprender a ser capaces de autovalidarnos. Eso nos ayuda a desarrollar la independencia emocional, algo de lo que se va a hablar la próxima semana. Esa independencia emocional que me permite a mí misma decirme, está bien sentirme triste, incluso cuando yo esté rodeada de personas que no tengan esa educación emocional que puedan validarme. ¿Sí? Que se sientan incómodos de repente porque hay entornos en los que no tenemos espacios de validación emocional, espacios en los que la gente va a juzgar nuestra emoción y nos va a reprochar el hecho de estar experimentando una emoción. Y pasa en lugares donde no debería, la familia, ¿cierto? El entorno de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo no encuentro eso a mi alrededor, necesito poder ser yo misma quien me diga, es válido que te sientas triste, que esa persona te dijo algo que te dolió. Y está bien que te sientas triste, eres un ser humano. Ahí es importante entonces reconocer que la tristeza no es un signo de debilidad, como normalmente lo hemos. No, es que a mí nada me ofende, a mí nada me duele. A mí, no es verdad, sí me duele,
sí se siente la tristeza de haber perdido este empleo, sí se siente el vacío de haber perdido un ser querido y está bien. Entonces, reconocerlo y validarlo y luego entonces identificar con claridad qué originó esa tristeza. Me siento triste porque esta mañana saludé a un amigo con quien yo creía que tenía una conexión linda y esa persona fue indiferente. Es que a veces no nos percatamos ni siquiera porque estamos tristes. Y a veces cosas como esas, uno dice, estoy triste, estoy con la nota baja. Pero cuando nos sentamos con nosotros mismos decimos, ah, ya sé lo que me puso así. Fue esta mañana que llegué y saludé a Pepe, que normalmente es muy querido, y me ignoró completamente. Y eso me hizo sentir triste. Ah, ok. Entonces ya yo puedo analizarlo. Puede ser que Pepe estaba distraído o puede ser que Pepe está pasando por una situación, ¿cierto? Y ya yo me lo cuento de otra manera. Reinterpreto esa emoción. Y acuérdense que la emoción es primitiva, muy automática, ya aparece sin tener toda la información para decirme a mí, hey, algo está pasando. Y cuando yo recibo ese mensaje, entonces ya desde la corteza prefrontal, que es mucho más sofisticada, que tiene en cuenta más información, yo evalúo lo que está pasando. ¿Sí? Entonces ya yo digo, ah, no, lo que pasa es que Pepe no está bien estos días. Me contó que tiene un hijo enfermo y que no ha dormido bien. Eso es lo que está pasando con Pepe. Ya está. Y ya entonces la tristeza, y se cumplí mi mensaje, todo bien, me puedo ir. ¿Sí? Si yo no hago Sandy, eso, dime. y recordamos aquí que nosotros como adultos, y el tip que nos dio Jessica la semana pasada es que eso se madura alrededor de los 25 años. Entonces, antes necesitan los niños el acompañamiento de los adultos para volver a hacer esa conexión, para que se pueda hacer ese proceso de venga, evaluemos qué fue lo que pasó, No porque quiero ser solos no dramática, van a poder. pero no solo los niños, los adolescentes, los jóvenes, incluso nuestra pareja a los Claro. 40 todavía puede requerir tener un, Sí, una corteza prefrontal externa, porque muchos de nosotros no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, entonces necesitamos que alguien nos enseñe, ¿sí? y eso es de resaltar, Sandy, porque tú lo mencionabas ahorita, eso es un proceso de aprendizaje, además de que es un proceso de maduración, requiere ese estudio, ese proceso de aprendizaje y de entrenamiento, porque teóricamente lo podemos saber, pero en la práctica se nos dificulta un montón. Total. Entonces, y por eso sucede lo que tú dices, ¿no? Personas de 40, incluso más años, tenemos para poder hacer esa conexión porque necesita entrenamiento, porque necesita aprendizaje y necesitamos ejercitarlo cada vez más. Así es, Jenny. Entonces sí, yo reconozco en mí esa emoción, necesito conocer mucho mi cuerpo porque el cuerpo te dice cosas que tu mente consciente todavía no ha alcanzado a entender. Entonces ya yo sé que cuando tengo esos pinchacitos como en el pecho, ay, por ahí viene la tristeza, la invito a seguir, le pregunto de dónde viene, la valido y ya entonces evalúo la situación. Puede ser que sea una situación que la reinterpreto y con la historia nueva que yo me cuento, baja la tristeza, o puede ser que me digan, no, es que efectivamente, ya Pepe ya no es el mismo, ya no quiere tener una relación contigo. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes hablar con él? Ah, ok. Entonces ya veo estrategias y acciones que me pueden ayudar a resolver. Voy y me siento a hablar con Pepe y efectivamente resulta que había algo que le había molestado y lo arreglamos y ya está, ¿sí? O puede ser que es mucho más grande la pérdida, es una pérdida que no se puede reparar, que eso es probable, ¿cierto? Ya entonces entraríamos en una fase de duelo en la que ya básicamente no hay forma de restaurar la relación o es una pérdida de un rol, etcétera, etcétera, en la que ya tengo que pasar, por ejemplo, por la aceptación y todas las demás fases del duelo. Pero el punto es que yo pueda reconocerla, nombrarla, identificar de dónde viene y ver si hay acciones en mis manos que yo pueda ejecutar para transitar o para resolver esa situación que está generando la tristeza. Y algo que también es muy importante, Sandy. dime. Qué pena te interrumpo que antes de que pases de ahí del tema, es que también muchas veces es de interpretación, ¿no? Es que nuestro cerebro todo el tiempo está allí trabajando, entonces en una situación como esa, yo decía, bueno, también muchas veces puede suceder que es que malinterpreté, ¿no? Entonces viene la tristeza, viene pues toda la emoción, la tengo que transitar, pero tengo que saber esa raíz de dónde viene. Y generalmente no son problemas tan graves, sino que son interpretación. Claro, y hay otra cosa, Jenny.
hay personalidades, ¿cierto? Hay rasgos de personalidad que son más proclives a la tristeza. Yo, por ejemplo, soy una persona con una tendencia a ser alguien muy introvertida y digamos que cuando era chiquita, cuando era adolescente, me ponía triste con mucha facilidad. Mi papá me lo está diciendo, ay, la nostalgia, la melancolía, que no sé qué. Ya no, mira que mi personalidad ha cambiado porque también la personalidad puede variar, pero es importante reconocer eso, por ejemplo, en nuestros niños, ¿sí? Tenemos niños que puede ser que por una situación se ponen muy tristes y otros que no le dan tanta trascendencia porque hacen una interpretación diferente. Entonces, en nuestro caso de adultos es importante esa interpretación. Yo te contaba ahorita, por ejemplo, el ejemplo de que veo a alguien en unas vacaciones muy lindas y me siento triste. Entonces yo me respondo y me digo, está bien, llegará el momento en el que yo pueda hacer unas vacaciones. En ese momento estoy en otra cosa, pero puedo proyectarlo con mi pareja, vamos a hacernos unos ahorros y nos hacemos unas vacaciones bonitas, ¿sí? Mira cómo mi interpretación me lleva a resolver ese problema, no a resolver la tristeza, sino a resolver el problema que trajo la tristeza como mensajera. Y en los niños igual, entonces lo validamos, mira, estás triste, se te perdió tu muñequito que amabas tanto y está bien que te sientas muy triste, vamos a tener muchas pérdidas en el futuro, pero eso lo vas a superar, ¿sí? Lo vas a poder superar, no ahora, pero lo vas a superar, ¿cierto? Entonces, cuando yo narro la historia dando esperanza, que es una emoción compleja, es una emoción ya de otro nivel, que tiene muchos componentes en otras emociones, que genera, por ejemplo, una protección frente a la tristeza o frente a la ansiedad, que me permite transitarla de una mejor manera, la esperanza en la reinterpretación que yo hago. Y también, como te señalaba ahorita, Jenny, muchas situaciones que pueden resolverse no las resolvemos. Nos pasa mucho a las mujeres que, digamos que los hombres tienen una tendencia más a la practicidad, entonces caen en no expresar la emoción, sino querer resolverle ya. ¿Sí? En cambio, las mujeres como que nos quedamos un poco revolcándonos en nuestra tristeza, rumiándole y dándole vueltas y no hacemos nada por resolver el problema de base que está generando la tristeza. Entonces, hay como que nos necesitamos mutuamente nosotras aprender a identificar con claridad el problema y encontrar lo que está en nuestras manos hacer para resolverlo y los hombres aprender a conectar con su emoción y a decir estoy triste y me siento triste por esto, esto y esto. Entonces, la expresión emocional y paralelo a eso, acciones que estén en mis manos para ejecutar, que resuelvan el problema que generó esa tristeza. Cuando eso es probable, cuando no es probable, entonces ya te decía, es un duelo y ya tengo que pasar por la... Aceptación. Uh-huh. Por ejemplo, el envejecimiento. Nos vemos en el espejo y ya, yo por ejemplo ya voy a cumplir 40 el otro año y obviamente no tengo el mismo colágeno de hace 20, ¿sí? Y eso es un duelo también, empezar a ver que tu cuerpo cambia, que eres distinto. Vamos a experimentar un montón de duelos, entonces ahí es muy importante esa fortaleza que tú mencionabas ahorita, la aceptación. Sandy, muy importante que podamos, eso que tú mencionabas, que me pareció súper importante, atacar el problema y no la emoción, ¿cierto? Que Uh-huh. generalmente nos vamos esa, ay no, ¿cómo tapo esta tristeza? ¿Cómo hago con esta tristeza? No, vamos a ver es qué la originó y ahí es donde podemos encontrar esas acciones que tú mencionabas. Entonces, eh, quiero como resaltar lo que estábamos hablando acerca de la funcionalidad de la tristeza, ¿cierto? Siempre tengamos en cuenta que ante cualquier situación vamos a expresar alguna emoción, ¿cierto? Si es la tristeza, si viene la tristeza, recordemos que la tristeza tiene unas funciones específicas, ¿cierto? Que la tristeza viene a ayudarnos a hacer esa adaptación, ¿cierto? A hacer esos procesos en los eventos difíciles que nos ayudan o a aceptar lo que tú mencionabas ahorita, ¿cierto? A aceptar esas pérdidas o a reorganizar nuestra vida, nuestras prioridades o adaptarnos a los cambios, ¿cierto? Porque es que todo el tiempo la vida es cambios. Entonces, adaptabilidad es una de esas funciones. Otra que mencionábamos ahorita es esa conexión social, ¿cierto? Ese permitirme entender al otro o que el otro me entienda, ¿cierto? A través de la tristeza se puede tramitar esa conexión social y a través de también el ofrecer apoyo emocional, pues se fortalecen más esas conexiones, esos lazos con las otras personas.
es muy importante que podamos compartir esas emociones, no taparlas, no esconderlas, no decir, ay, no, 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 no me pasó nada. Estamos muy acostumbrados a eso, pero lo que tú mencionabas es muy importante poder expresarlas, ¿cierto? Generalmente nosotras es a través del llanto, pero hay otras formas de expresarlas, escribir, hablar, ¿cierto? Mira, me pasó esto. Jenny, Eso es muy acabas de mencionar importante. algo muy lindo que te quiero parar un momentico para ampliarlo, y es el tema de cómo Ujú, la tristeza produce mucha belleza, ¿sí? ujú. ¿En qué sentido? En el arte, por ejemplo, la tristeza puede ser muy hermosa porque nos conecta con valores muy relevantes, porque nos conecta con afectos muy profundos. Entonces, en esa expresión emocional, yo creo que también podemos encontrar cada quien esa conexión con lo que nos permite una expresión hermosa de esa tristeza. Escribir, como tú lo señalabas, las personas que hacen música, hacer música, las personas que pintan, pintar, ¿cierto? Las personas que son hábiles manualmente, generar una acción que les permita entonces expresión de esto. Hay otras personas que se pueden ubicar, por ejemplo, en la jardinería. Entonces les contaba ahorita que hay personas que tratan de evadir la emoción experimentando emociones muy intensas para negar lo que están sintiendo. Pero también es verdad que cuando haces acciones que te permiten conectar contigo mismo y al mismo tiempo desarrollar un valor o una actividad que es importante para ti, pues eso te permite fortalecer otra área de tu vida y en esa otra área de tu vida poner ese afecto que está por ahí sueltito. Entonces hay quien después de una pérdida, experimentando una tristeza, empieza a hacer deporte, ¿sí? Hay quien empieza a tocar guitarra, hay quien empieza a escribir, hay quien decide hacer otro estudio, ¿cierto? Entonces, la tristeza, como lo mencionaba ahorita, a partir de lo que dice Rafael Pizquierra, pues es un valle entre dos jardines, ¿sí? Te puede llevar a algo muy grande y algo muy lindo, No se moviliza. exacto, a una fase de tu vida que no habías explorado y que gracias a la tristeza puedes notar y puedes darte cuenta de ella. Entonces, en esa fase es importante también entender que la tristeza no es simplemente encerrarse y ya, sino ver cómo expresas eso que te está doliendo de otra forma. Cómo en vez de ocultarlo, lo movilizas de otra manera. Así es, Sandy. Entonces, en el orden en que iba, vuelvo y resalto entonces la adaptación, la conexión social, y hay otro aspecto que quiero mencionar, que tú lo dijiste ya, pero que le pongamos el nombre y que sepamos en qué nos ayuda la tristeza, y es en esa reflexión e introspección. Por eso necesitamos ese tiempecito a solas a veces, por eso a veces prefiero estar sola, ¿cierto? Pero prefiero encerrarme en ese momento de tristeza porque es natural que esa emoción venga a traernos un momento de reflexión, de introspección, de evaluar, ¿cierto? De qué me pasó, de qué situación es la que me está llevando a vivir este momento. Y es muy importante permitirle hacer eso a la tristeza y lo que tú decías, listo, ya vino, cumplió su tarea, chao, no nos quedamos ahí. Porque muchas veces cuando no le permitimos eso, pues se va a quedar y se va a transformar, como tú decías, en otras cosas. Entonces va a ser mucho más complejo salir de esa situación, va a ser mucho más complejo transitarla. Es que si tú no le abres la puerta a la tristeza, ella se queda acampando, ¿sí? Te Y queda ahí así, tocando, ¡ey! ajá. Y ahí se paraliza tu vida, porque es un puente que tienes que cruzar y no lo cruzas, ahí te quedas, ¿no? Tenemos un comentario Ujú, aquí interesante de Maribel Sánchez. dale. Yo pienso que tengo un dolor que siento saber por qué es, pero no lo puedo resolver. Siempre pienso en eso. Mis pensamientos no se alejan del pasado, a pesar que sé que tengo que dejarlo atrás. Siento que eso en algún momento en mi adolescencia me afectó mucho y tenía pensamientos queriendo acabar con mi vida. Nunca tuve el valor de hacerlo. Seguí la vida sin demostrarle a los demás mis sentimientos, pero siento que sigo en lo mismo. Maribel, hay momentos cuando nos toca levantar la mano y pedir ayuda y poder transitar esas situaciones con alguien más. Hemos hablado en algunos momentos de las heridas, ¿cierto? Heridas
desarrollado en nuestra infancia, heridas que pudieron desarrollarse en nuestra adolescencia o incluso nuestras primeras relaciones tempranas de pareja. Y esas heridas no siempre se sanan solas con el tiempo, sino que necesitamos una intervención, alguien que nos ayude a transitarlas. No deberíamos acostumbrarnos a estar con ese dolor constante, hay que buscar ayuda, pero también es verdad que estamos en un planeta donde la felicidad nunca va a ser completa. Hace unos años me vi una película sobre un niño de la calle que, bueno, después pasaba por un momento de transición. La película habla de un niño de la calle que su mamá lo abandona por su pareja, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que la película termina con una frase que a mí me impactó muchísimo y dice algo así: mientras haya niños en la calle, las risas infantiles van a generarnos tristeza, algo así, ¿no? Y un poco con lo que está pasando esta semana aquí en Colombia, que tuvimos la pérdida de una niña por un asesinato, nosotros no vamos a poder estar libres de la tristeza de forma completa mientras estemos en este planeta. Tenemos que ser muy conscientes de eso y aprender a concentrarnos en lo que está en nuestras manos hacer. Pero el dolor está por todas partes y a veces entonces nos familiarizamos tanto con el dolor que para no sufrir nos hacemos fríos, ¿sí? Esto no es bueno, pero tampoco es bueno cultivar tanto esa hipersensibilidad en la que absolutamente todo nos duele, porque tampoco vamos a conectar con las cosas lindas que nos están sucediendo. Entonces, algo que pienso que nos puede ayudar mucho aquí es preguntarnos, ¿no? ¿Qué está en mis manos? Otra vez esa pregunta, ¿qué está en mis manos hacer? Yo, por ejemplo, no puedo garantizar que todos los niños del mundo estén a salvo, pero puedo cuidar mis propios hijos y enseñarles a ser niños felices. Puedo trabajar con los niños de mi iglesia, puedo conectar con algún niño en algún momento de mi vida y hacer que esa conexión sea importante, sea valiosa, le genere confianza, le genere esperanza, ¿sí? Entonces, estoy aportando ese granito de arena y eso va a ayudarme a mí a estar alineada con mis valores. Y lo que yo no puedo hacer, lo que no está en mis manos, para nosotros como cristianos es muy fácil porque lo ponemos en las manos de Dios. Todo eso que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes cambiar, cosas de tu pasado, cosas de tu familia, cosas que tú no merecías pero que sucedieron, las puedes colocar en las manos de Dios y también las puedes resignificar, y eso se hace a través de la terapia. Nosotros solos es como que tenemos unos lentes, no podemos ver más allá de esos lentes. Alguien de afuera debe mostrarnos cómo podemos verlo de otra manera porque solos no vamos a lograrlo, necesitaríamos esa terapia. Pero sí hay que decir que en este planeta secuestrado por el pecado no vamos a estar libres del dolor y del sufrimiento, pero sí podemos aprender a transitarlo con la certeza de que tenemos un Padre amante, ¿sí? Con la certeza de que hay una esperanza. Y eso va a ser mucho más fácil el poder ser personas felices en medio aún del dolor. Así es, Andy. Nancy nos dice por aquí, la tristeza es como una dificultad para mejorar. Y por aquí Diana nos compartió la devoción matutina de Virtuosa, que precisamente habla acerca de pues, cómo esas dificultades y esas tristezas, ¿no? Nos agobian, pero el versículo dice, alégrense en el Señor, insisto, alégrense. Y ahí la podemos leer, no vamos a leer ahorita porque es muy larga. Andrea Juliana nos dice, porfa, el nombre de la peli. Vidas de papel, una película turca muy linda, pero muy dolorosa. Así que si son como yo, prepárense para llorar. Van a llorar. Sí. Sí. Y Dianita nos dice feliz sábado, qué tema más lindo y la matutina de hoy nos llama a estar alegres en todo tiempo porque es la voluntad de Dios. Muchas cosas nos dan dolor, pero también es un llamado de Dios a determinarnos a ejercer este hábito de ser felices. Lo que Sandy nos mencionaba, ¿cierto? Las dificultades van a estar siempre. No podemos evitar la tristeza. La tristeza no la podemos evitar porque es una emoción que sí o sí va a surgir ante las situaciones que se nos presenten y que ya hemos mencionado que es una reacción, ¿cierto? Es una respuesta a esa situación. De hecho, a mí me gusta, esta semana en el culto institucional estudiábamos Juan 11, donde nos cuenta la historia de Lázaro, ¿no? Y Marta y María estaban súper tristes y
llega Jesús después de varios días y ellas allí le clamaban y le suplicaban, oye, maestro, si hubieras estado aquí, su tristeza y el pueblo estaba llorando. Y el versículo dice textualmente que Jesús se conmovió y el versículo 35 me encanta porque dice Jesús lloró. Es el más cortico, ¿cierto? Pero para mí es muy significativo porque se puso triste, lloró y lo expresó, ¿cierto? Y no quiere decir eso que no nos podamos entonces entristecer, porque la matutina dice estén alegres siempre, ¿cierto? Sino que es poder entender esa tristeza, ¿cierto? Que viene como una reacción que nos deja alguna enseñanza y que pasa. Y que a pesar de que estemos tristes, el Señor está allí siempre con nosotros y tenemos esa confianza y que va a ser mucho más diferente nuestra vida y nuestro tránsito por esa emoción. ¿Qué Claro, por ibas a eso a mí decir me algo? gusta tanto, Jenny, distinguir entre la alegría y la felicidad. Que Ajá. la alegría es automática, es una respuesta a cuando te sucede algo alegre, algo bonito, ¿cierto? Que ya hablaremos de la alegría en su momento. La tristeza es automática, es una respuesta Ujú, involuntaria cuando tú tienes la sensación de que algo te falta, de que algo se te quitó o no lo tienes, ¿cierto? La felicidad es cuando tú estás actuando de forma coherente con tus valores. Entonces tú puedes ser ujú, alguien feliz en medio del dolor, ¿sí? Tú puedes ser alguien feliz cuando, por ejemplo, tú eres alguien creyente y cultivas tu fe en medio de la pérdida de un ser muy amado, en medio de un diagnóstico no esperado, en medio de la traición de alguien que tú valorabas mucho. Tú puedes experimentar una tristeza profunda y aún así ser alguien feliz porque estás siendo una persona coherente con tus valores, ¿sí? Entonces sientes ese dolor intenso y profundo, pero al mismo tiempo la esperanza te reconforta y te permite transitar eso sin que el peso del dolor te aplaste. Y señalabas ahorita, Jenny, algo muy lindo y es el ejemplo que nos da Jesús de la tristeza. Jesús, en un momento de mucho dolor, lo expresó así: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ahorita Maribel nos contaba que hubo momentos de su vida que de repente todavía los haya, en los que ella quisiera no estar, ¿cierto? Y a veces uno dice, no, nunca puedes pensar en morirte, eso es pecado, no sé qué tal. De repente lo podemos hablar en algún otro momento, creo que lo abordamos ya de hecho, ¿no? Cuando hablamos del suicidio. La importancia de poder entender que está bien sentirse de manera profunda muy triste. Jesús lo experimentó así. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo yo aún en una situación de esa puedo alinearme con mis valores y decir, soy capaz de hacer lo que sé que es adecuado, soy capaz de actuar en coherencia a lo que creo, puedo hacer lo que está en mis manos y confiar en que Dios va a cargarse de lo que yo no pueda manejar? así es. Por aquí Mildred nos dice que esa es la clave y que le encanta lo que tú estás diciendo, Sandy. Y Dina nos comparte 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Otra función de la tristeza que no lo habíamos mencionado, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué lindo, una tristeza que nos lleva a la salvación. Ujú. Y Sandy nos dice, ahora que se acerca el invierno en varios lugares, es importante reconocer que el suplemento de la vitamina D es importante. La ausencia de sol sí afecta en la forma como nos sentimos. Y ese es otro aspecto que no habíamos tocado. Sandy, muchas gracias por tocarlo. Pero sí, es importante porque las emociones pues tienen su fundamento desde lo biológico, ¿cierto? Claro. Entonces sí hay esos aspectos que nos afectan como el clima, ¿cierto? Como la falta de vitamina D, que pues va a hacer que estemos un poco más bajos en ánimo. Por supuesto, bien importante tener en cuenta esos elementos para poder interpretar nuestra tristeza. Está también el síndrome premenstrual, del que a veces no se habla lo suficiente. Entonces, tengo una fase en la que hormonalmente estoy predispuesta para sentirme más triste, y si yo no reconozco eso, yo voy a decir, mi vida está colapsada, mi vida no tiene sentido, es que lo siento así, ¿sí? Muchas personas en la consulta me dicen, es que lo siento así, yo siento que mi vida no tiene sentido en este momento, y es válido, tú te puedes sentir así, pero no significa que eso sea así. ¿Sí? Revisemos qué está pasando. Ni que se ¿Sí? vaya a quedar así.
Exactamente, revisemos qué está sucediendo. Y a veces es eso, por ejemplo, una persona que está en síndrome premenstrual, entonces una situación que de repente tenía una cierta magnitud, con esa predisposición se magnificó. Entonces cuando la persona se dice, espérate, acuérdate que hormonalmente estás más a la interpretación que yo hago, reconociendo esos otros elementos me ayuda a veces el consumo de medicamentos también nos puede afectar, ¿sí? Algunos medicamentos predisponen para alterar el estado emocional. A veces el clima, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, un día lluvioso claramente nos va a generar un estado emocional más bajo que un día luminoso, radiante de sol, ¿cierto? El síndrome premenstrual, no, el posparto es una fase en la que las mujeres vamos a tener esa tristecita que podría llegar a convertirse también en una depresión posparto, ¿cierto? Entonces es importante entender también el momento de vida que estamos experimentando para no dejarnos caer en ese secuestro emocional, porque ojo, la emoción yo no la puedo eliminar, la emoción llega, pero yo sí puedo intervenir esa emoción en su fase inicial, puedo reinterpretarla, puedo actuar para resolver el problema que la trajo, o puedo dejarla escalar, hacerse cargo ella de mi vida, y entonces ya no soy yo, ya es la emoción actuando por mí. Así es, Sandy. Habíamos mencionado, tú ya nos habías mencionado cómo gestionar la emoción, pero quisiera antes de que terminemos un repasito, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer cuando llega la tristeza? Algunas técnicas, digamos así, ya lo mencionó Sandy, ¿cierto? El arte, escribir, cantar, si no escribes canciones, pero cantas también, entonces hazlo, ¿cierto? Busca esa canción que te va a ayudar y la cantas, salir a caminar, salir a hacer ejercicio es muy importante para transitar esas emociones y también es muy importante en esa transición que busquemos el significado de esa experiencia que originó la tristeza. Es muy importante. Otras cositas, Andy, que podamos decir de cómo gestionar Yo creo que también la es validación, que es totalmente. básica. Y también es importante refugiarnos en otras áreas de nuestra vida, ¿cierto? En las que, como decíamos, podemos explorar un poco más. Si tal vez acabo de perder una relación de pareja, puedo explorar en otras relaciones. Si tal vez acabo de perder un rol laboral, puedo explorar en otras opciones, cultivar la esperanza, que es crucial. Y en relación al otro, ¿qué hago cuando el otro está triste? También es muy importante, ¿no? Entonces, es validar a esa persona, ayudarlo a nombrar su emoción, acompañarlo y decirle, mira, estoy aquí para ti, respetar los espacios del otro. Si el otro te dice, no quiero, necesito estar solo, respetar eso, no obligarlo, no forzar. No es que tienes que estar con los demás, no puedes estar solo, no puedes llorar. Permitirle el tránsito, decirle, está bien, cuando quieras, sabes que cuentas conmigo y echarle la llamadita, hola, ¿cómo estás? Hoy tengo planes para eso, ¿te apetece? Si el otro dice, no, está perfecto, cuando lo quieras, aquí estoy para ti. Que el otro sepa que hay alguien ahí, que está pendiente, pero no invadir ese espacio para que el otro pueda transitar de una forma adecuada su tristeza. Andy, cosas que podemos evitar decir no estés triste, o sea, eso no Por favor. podemos, sí, no podemos decirle a una persona que no esté triste porque ya dijimos que eso es automático, entonces evitemos esas frasecitas que a veces tenemos allí como muy metida, ¿cierto? Entonces, ese no estés triste, pues no va a ayudar en nada. Y aparte de lo que estabas diciendo, el contacto no verbal muchas veces es un gran apoyo, es decir, simplemente estar ahí al ladito, el toque aquí en el hombro, ¿cierto? No Llevar una necesitamos comida a veces rica, decir nada, pero podemos estar ahí. comprarle al otro algo rico que sabemos que le apetece, un pancito su favorito, su helado favorito y llevárselo, ¿sí? Sin decir nada más, Ujú, por ejemplo. ujú. La escucha activa, ¿no? Porque a veces está la persona allí triste, cargada y, ay, sí, bueno, ya, chao. No, no, Mm. escuchemos. Si la persona quiere hablar, no siempre quiere hablar, ¿cierto? Pero si quiere hablar, pues tener una escucha activa va a ayudar muchísimo. Jenny, aquí hay que decir una cosa importante, y yo te lo señalaba ahorita, y es que hay personas que tienen unos rasgos de personalidad más tendientes a la tristeza. Hay personas también que se vuelven adictas a la tristeza. Sí, suena extraño, pero existen personas adictas a la tristeza, personas que continuamente se refugian en esos sentimientos de tristeza, los abrazan, los consienten y convierten su vida en su propósito principal es ser alguien triste, porque la tristeza tiene ese reforzamiento social. ¿Cierto? Entonces, este pobrecito, despierto compasión y eso me permite de alguna manera recibir atención.
Hay que tener cuidado con Ujú. nuestros niños, por ejemplo, o cuando percibimos que en una relación que tenemos existe este tipo de componente, porque no ayudamos al otro cuando no le permitimos también hacerse cargo de esa tristeza, ¿cierto? Entonces, sí, es válido estar triste, pero a veces la interpretación constante de las situaciones de una forma negativa perpetúa estados emocionales que no son sanos. ¿Sí? Entonces hay que reconocerlo, pedir ayuda cuando sea necesario. Si es mi caso, que yo estoy percibiendo eso, necesito tener esa disciplina mental. ¿Sí? Aparece pensamiento intrusivo de tristeza, yo necesito evaluarlo. ¿Sí? ¿Qué tan racional es esto? Tengo datos y hechos objetivos que muestren que esto es así. Me hace bien pensar así, ¿cierto? ¿De qué otra forma lo puedo interpretar? No necesariamente es como la cabeza me lo está diciendo, de qué otra manera lo puedo interpretar y comprometerme con unos mínimos. Mucha gente en la consulta me dice, es que no siento ganas de nada, entonces no voy a ir porque sería hipócrita. Pero entonces yo necesito comprometerme con esos mínimos de mis valores. Hoy no tengo ganas, por ejemplo, de ir a la iglesia, pero para mí es valioso congregarme. Voy a ir aun cuando me siento triste, ¿sí? Porque si me permito arrastrarme completamente por eso, voy a tener una desactivación que me va a llevar a una depresión. Al no reunirme con la gente que amo, al no hacer las cosas que amo, pues ya voy a pasar a una fase en la que va a ser todo mucho más cargoso, mucho más difícil. Ah, no, es que no tengo ganas de bañarme, no me baño, paso así una semana, dejo de ir a trabajar y se va a ir escalando poco a poco hasta llegar a una depresión. Entonces también es muy importante esa disciplina mental de evaluar mi pensamiento y comprometerme con unos mínimos de acciones. Puede que no tenga fuerzas para hacer tanta cosa, pero por lo menos me voy a bañar. Si estoy deprimida hoy, deprimida entre comillas, o sea, con esa tristeza profunda por alguna situación, pero por lo menos voy a comer, ¿sí? Tratar de comprometerme con unos mínimos que me permitan regular mi emoción, no permitirla escalar hasta convertirse en un secuestro emocional, en un estado emocional que pueda llevarme a una depresión. Sandy, gracias y agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotras por sus comentarios. También mira cómo nos enriquecimos en los comentarios, en lo que ustedes nos comparten, ¿cierto? Hay cosas que de pronto no habíamos tenido en cuenta y ustedes nos ayudan muchísimo. Así que muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios. Déjenos sus reacciones, por favor, a este live y también recuerden compartirlo con otras personas. No olviden que nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana, aquí en Conexión para ti, en Conexión a Mamás. Les mandamos un abrazo grandote y les deseamos un sábado muy feliz.